Buen día, mi nombre es Ronald Viveros. Estoy realizando esta actividad, este video, para la primera actividad correspondiente al laboratorio número 1 del curso de Arquitectura de Computadores. La actividad consiste en ejecutar una de las aplicaciones recomendadas, aplicaciones de tipo de reconocimiento de sistema, de hardware, de periféricos y demás, y introducir las partes fundamentales del computador como microprocesador, memoria, almacenamiento y periféricos. La aplicación que tengo aquí es la aplicación AIDA 64 en su versión Extreme. Quise utilizar una de las aplicaciones recomendadas en el laboratorio Everest, ya que hace mucho tiempo la utilicé, la llegué a utilizar en algún momento y pues me pareció interesante explicarla. Estuve tratando de conseguirla, sin embargo, es una versión obsoleta y pues esta es, digamos, la que la reemplaza. Bueno, esta es la interfase principal o inicial correspondiente a la aplicación. Podemos ver un sinnúmero de configuraciones o de especificaciones del computador en todo su detalle y pues vamos a empezar a navegar a través del menú para poder ver qué nos ofrece esta aplicación. En el menú de la computadora podemos ver en Summary como un resumen de todas las características del sistema. Entonces vamos a recorrer estas características para que brevemente podamos ver cuál es el hardware que tiene instalado el equipo desde el que estamos realizando el video. Entonces, algunas de las opciones de antemano eh, no muestra las características dado que es una versión de prueba. Pues para poder tener la versión oficial pues hay que realizar un pago por la aplicación, ya que pues no es totalmente gratuita, y pues para fines de esta actividad estamos usando esta versión únicamente. Entonces vemos que estamos ejecutando un sistema operativo Windows 10. Está la versión del navegador, está la versión de DirectX instalada, soportada. Ya cuando vamos respecto al hardware, esta es la característica del procesador que tenemos actualmente instalado en este sistema. Es un procesador AMD Ryzen 7 2700X con una velocidad de reloj de 3800 MHz, que equivale a un multiplicador de 38 por 100. La board que está soportando este sistema, perdón, la board que está soportando este sistema es una Asus Prime X 470 Pro. Es decir, esta es una board con un chipset X470. Es el último chipset desarrollado para la arquitectura Ryzen, que viene siendo, digamos, la última arquitectura de procesadores para el consumidor que está en el mercado actualmente. Entonces hay una versión anterior, B450 si no estoy equivocado, pero digamos que este nuevo chipset pues digamos que soporta, tiene mayor compatibilidad con esta última arquitectura de procesadores y pues es la que está instalada en este sistema. Aquí nos da un breve resumen de lo que contiene. Son tres ranuras PCI Express. eh, Tiene tres ranuras PCI Express por 16. Tiene dos ranuras M2 que son las que se utilizan para conectar discos de estado sólido con esta característica configuración, que tiene la ventaja de manejar una transferencia de datos mucho mayor, digamos, a la estándar. Tiene cuatro slots para memoria DDR4 tipo DIMM, audio integrado, video, y digamos una conexión LAN. Aquí está, como ya lo había descrito, lo que corresponde al chipset de la board, que es el que se encarga, digamos, de comunicarse con el procesador y a la vez comunicarse con cada uno de los periféricos.
o ser interpretado con el sistema operativo para ejecutar todas las funciones de este. Bueno, no nos vamos a enfocar en estas versiones que muestran esto porque pues no podemos describirlas por obvias razones. La memoria que está instalada en este computador corresponde a un módulo de 8 gigas DDR4 y tiene una velocidad de 3000 MHz, y estas son las velocidades de reloj por cada módulo de la memoria correspondientes, que son 20, 17, 17, 35, correspondiente a 1500 MHz. Recordemos que para calcular la velocidad total de la memoria, este número que nos muestra acá siempre, tenemos que multiplicarlo por 2 y así vamos a obtener el resultado. Esta memoria en particular es una memoria que soporta Extreme Memory Profile. Es una característica de memorias de alto rendimiento que a través de la BIOS pueden ser configuradas para poder soportar velocidades de overclock, digamos, de manera automática, sin la necesidad de tener que configurar las frecuencias, los voltajes y las velocidades de manera manual para poder obtener esta velocidad, ya que esto, digamos, se puede hacer con un conocimiento pues más específico y más avanzado, y a manera de prueba y error. Pues si nosotros ingresamos una información o unos datos no tan coherentes, puede desencadenarse en una inestabilidad en el sistema no puede ni siquiera bootearía, arrancaría, o nos daría un sinnúmero de errores de escritura o de BSOD, que son pantallazos azules en el sistema por, digamos, inconvenientes de configuración del hardware como tal. Es por eso que digamos que estas memorias de alto rendimiento ya vienen con este profile activado, de tal manera que a través de la BIOS, cuya función, digamos, viene soportada por el chipset. Aquí hago un pequeño paréntesis, es muy importante validar para memorias de esta característica que sean compatibles en cuanto a su total funcionamiento y soporte de la velocidad por la board. En este caso, esta memoria como tal, que es una Corsair Vengeance LPX, eh, es soportada por esta board. Lo dice el fabricante, por lo tanto, al activar el XMP o Extreme Memory Profile, él automáticamente realiza la configuración y pues de una manera estable nos da el soporte de la máxima velocidad que soporta, digamos estable soportada, que nos dice el fabricante de 3000. Si nosotros continuamos con un overclocking, podríamos superar esta velocidad, pero pues ya digamos el fabricante no se hace responsable de lo que pueda suceder. Podemos inclusive llegar a generar daños irreversibles en el hardware. Bueno, aquí muestra 1 y 2, dado que hay dos módulos de memoria instalados de manera idéntica para lograr una configuración de dual channel, que esta configuración lo que hace es pues darnos una mayor velocidad en la transmisión de datos, una mejor gestión de la información y de los códigos o de los procesos que se ejecutan a nivel de la memoria. Entonces pues digamos que es lo que está instalado en este sistema de cómputo. Esta es la versión de la BIOS que tiene en este momento, que se está ejecutando o que tiene instalada lo que es la board. Y esto con respecto, digamos, a la microprocesador y la memoria que está instalada en este sistema. Ahora pasando rápidamente lo que es la configuración gráfica que está instalada en este sistema de cómputo, no vamos a hacer mucho énfasis, simplemente a escribir qué es. Es una tarjeta de video Nvidia GeForce GTX 1060 de 6 GB. El monitor, aquí está descrito, es un Samsung de 22 pulgadas LCD con esta configuración
y únicamente vamos a hacer, digamos, una pequeña pausa en donde es relevante hablar. Pues aquí hicimos ya su pausa cuando hablamos respecto al procesador, a la memoria en detalle. Yéndonos al almacenamiento como tal, tenemos instalado dos discos duros en esta unidad. El primer disco duro primario es un disco duro de tipo SSD de 525 gigabits, SATA 3. Es el disco duro donde se encuentra y reside el sistema operativo, y con una partición adicional para el almacenamiento de aplicaciones y demás, para que sea pues más ágil. Y el segundo disco duro es un disco duro más regular, SATA 2, de una velocidad de 7200 RPM, revoluciones por minuto, y de una si su capacidad es de 500 gigabits. Eso referente a lo que corresponde al almacenamiento que está instalado en esta unidad. Aquí se describen las particiones que están. Bueno, Xenon no lo muestra, pero digamos que aquí está particionado cada uno de los discos duros. Eh, Nos muestra que hay el teclado que está instalado, el mouse. Sin embargo, aquí no hay mayor descripción. Ya más adelante vamos a ver que aquí está descrito lo que está conectado, ya que esos son puertos. Y pues los puertos son equivalentes a los que vienen soportados por la board, que da la característica de esta board, pues ser una board, digamos, lo podemos introducir como una board de gama media para la arquitectura de procesador que estamos manipulando. Pues tiene una cantidad considerable de puertos también. Por eso hay unos puertos aquí que, digamos, no describen ninguna conexión. Eh, Aquí está la configuración de red, y está, digamos, eh, la tecnología que maneja, que es una Intel i211 Gigabit Network Connection. eh, y pues no hay mucho más que decir del adaptador de red que está conectado y pues está funcionando normal. Ahora, hablando de los periféricos que están conectados o que están soportados aquí, no hay ninguna impresora conectada. Simplemente aquí nos muestra las impresoras que están configuradas por el sistema. La impresora estándar que instala, digamos, Microsoft como sistema, y Office, que es el Print to PDF, que es la opción mediante la cual nosotros, a través de la impresión, podemos generar un documento PDF. eh, o la opción de enviar a OneNote también. Eh, Aquí ya podemos ver lo que son el hardware que está conectado de una manera más específica. Esto nos describe aquí que ese es el teclado. Entonces es un teclado Merck, un teclado ya antiguo para la época en la que nos encontramos, pero bueno, es el teclado que está instalado. Este nos describe el mouse que estamos utilizando en este momento, que es un Logitech G4, no, disculpe. Esto corresponde a el headset o el sistema de audífonos que está configurado aquí. Aquí encontramos información más específica respecto a la BIOS, lo que es el vendor, American Megatrends Inc., la versión, el fabricante de este sistema, el serial, e información ya más específica respecto a lo que está, digamos, configurado en este sistema que tenemos aquí. Entonces, por ahora vamos a devolvernos y vamos a navegar de manera más específica a donde tenemos el hardware, para que podamos ver lo que de una manera más profunda lo que hemos visto a modo de resumen aquí. Entonces, en la opción de CPU vamos a ingresar y vamos a ver de una manera más específica lo que corresponde al procesador que está instalado aquí. ¿Qué información podemos encontrar? Bueno, el tipo,
que ya sabemos el tipo de procesador que es un procesador de 8 núcleos, AMD Ryzen 7 2700X. La velocidad de datos, pero esta velocidad es variable dada la tecnología que maneja este procesador, ya que se ajusta la velocidad de sus núcleos a, digamos, al rendimiento, a la exigencia que tenga en un momento determinado. Eso para cuestiones de ahorro de energía y cuestiones de aumento de desempeño, dado que si en un momento específico llegásemos a necesitar el procesador en su máxima potencia, este puede generar un overclock automático para dar más desempeño. Sin embargo, lo compensa en los momentos de calma o idle times para tener, digamos, una velocidad más baja de la estándar y así pues poder lograr, digamos, este balance, ¿no? Y no generar, digamos, un desgaste constante en el procesador, así como pues altas temperaturas, que es lo que sucede. El alias de este CPU, Pinnacle Ridge. Bueno, aquí hay información más técnica respecto al procesador como tal, el conjunto de instrucciones que están siendo utilizados. Aquí está el multiplicador mínimo y máximo del CPU, que es lo que hace que oscile, es decir, esto es la velocidad en la que oscilará el procesador 22 y 38, es decir, variará entre una velocidad de 2200 MHz a 3800, que es la que nos está mostrando aquí, ¿sí? Eh, es sabido que con un overclock manual, modificando voltajes y otros datos particulares y configuraciones del procesador, se puede llegar a manera, podemos decir que casi que estable, a una velocidad constante de 4000 MHz para los 8 núcleos del procesador. Sin embargo, siempre que se realiza un overclock generando tal estrés en el procesador, la temperatura de este aumenta mucho, por ende hay que cuidar mucho esto, ¿sí? Además que digamos que no es un proceso recomendado para personas sin experiencia, porque recuerden que cada vez que se hace esto, el hardware como tal se puede dañar en el proceso, es decir, se puede quemar, puede también ocasionar daños en otro tipo de hardware, siendo la memoria, el chipset de la board, cortos, etcétera. Muchas cosas, por eso esto únicamente hay que hacerlo si se tiene conocimiento, con mucho cuidado o pues bajo la responsabilidad de cada uno. Aquí encontramos lo que es la velocidad por módulo de la memoria, perdón, la capacidad de almacenamiento de memoria de cada uno de los módulos L1, L2 y L3 en el cache. Y aquí pues nos está informando cuál es esa eh, información, las medidas del procesador, la tecnología que maneja, un procesador de 12 nanómetros, bastante liviano, bastante compacto para pues la cantidad de núcleos que maneja. Y aquí esta es una parte muy interesante, que lo que nos muestra es la cantidad de hilos. Los hilos corresponden a los canales de conducción o de transmisión de datos para ejecutar procesos o instrucciones. ¿Cómo es esto? Es decir, si bien el procesador es de 8 núcleos, cada núcleo maneja 2 hilos. Si esto, digamos que este tipo de tecnología fue introducida principalmente por Intel con su tecnología Hyper-Threading, en la cual cuando introdujo los procesadores Core 2 Duo empezó a implementar digamos este tipo de tecnología de por cada núcleo expuesto del procesador manejaba dos canales de comunicación, agilizando aún más los procesos. Bien, entonces como podemos dar cuenta aquí, nosotros tenemos 16 canales de transferencia de datos para ejecutar procesos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas hasta el momento están optimizadas en su mayoría para manejar 4 núcleos y algunas hasta menos. Pero en su máximo 4 núcleos con los dos canales, digamos hasta ahí está óptimo. ¿Ves? Son pocas las aplicaciones
en su mayoría juegos o aplicaciones gráficas de renderización y de mucho consumo de CPU, que hacen un uso excepcional, digamos, de lo que nos llega a ofrecer este computador, que es demasiado robusto. Bien, pero pues aquí podemos ver todo eso. Acá, CPU Utilization nos muestra el uso del CPU en este momento. ¿Sí? No estamos haciendo mucho más que la grabación del video y la exposición de la aplicación como tal. Y pues aquí se ve cómo oscilan el uso de cada núcleo. Como nos vemos aquí, únicamente está utilizando dos núcleos, por lo que el procesador optimiza la gestión y no hace el uso constante de los, digamos, 16 canales u 8 núcleos, porque pues no es necesario. Para esta tarea tan sencilla que estamos ejecutando, simplemente él activa automáticamente dos núcleos para que usen y manejen los procesos, y en la medida en la que se requieran mayor fuerza, pues él irá habilitando los demás. Recuerden que eso también depende de las aplicaciones. Si hay una aplicación que maneja un solo núcleo, pues uno solo trabajará con esa aplicación. Si hay una aplicación que maneja todos los 16, pues esa aplicación los manejará a todos. Entonces, por eso los otros están así como en stand-by o sin moverse por esta misma característica. Bien, esto con respecto al CPU. Para ver en más detalle eh, la memoria, podemos ingresar aquí y pues digamos que aquí nos muestra más aspectos, bueno, digamos que la memoria física en cuanto a la capacidad total que hay, lo que ha sido usado, cuánto está libre, el porcentaje de utilización, la memoria virtual también, que no vamos a entrar en detalle aquí, entre otras cosas. Bien, aquí en motherboard podemos ver de manera más específica lo que son las conexiones y los buses de datos. Bien, vamos a hablar de lo que más podemos resaltar. Ya habíamos hablado del nombre de la board, eh, los, la tecnología de memoria RAM que se usa, es tecnología dual de DDR4, de un ancho de banda de 128 bits para la memoria. Y pues aquí hay mayor información. Mira, aquí esto es lo que yo les mencionaba. Esta es la velocidad base o la velocidad real de la memoria RAM que está instalada. Sin embargo, al modificar las frecuencias y las velocidades, las latencias de la memoria, hace que se genere un overclock, dando el máximo de velocidad de esta, llegando hasta 3000, que es digamos lo que está configurado en este momento. ¿Sí? Y eso, digamos que aquí, de hecho, muestra, digamos, el reloj, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. Dice 1067 por 2, 2133. La que está configurada con las velocidades que decía ahí, decía 1499, que es casi 1500, pues, para dar el resultado de 3000, que es la velocidad que se está manejando con el XMP. El socket, un socket AM4, los cuatro, bueno, esto ya lo habíamos visto, esto también, este es el form factor de la board. Está ahí ATX y mini ATX, así hasta micro ATX, que es como el tamaño de la board en relación, digamos, con el case o la caja que requiere para su instalación. Eh, entonces esto es lo que nos da esa información, el chipset y más información de interés. ¿Qué más tenemos aquí de información de interés y POID? Digamos que esto ya son especificaciones técnicas. Eso es información más específica. Miren, aquí podemos ver de manera específica a lo que me refería. Esto que hay aquí son configuraciones tipo XMP. De hecho, vienen desde acá. ¿Por qué? Porque esto genera overclocks en la memoria. Hay que realizar estas configuraciones
en estas latencias específicas de la memoria, eso se hace desde la BIOS, así como la frecuencia, para obtener estos resultados. Bien, soporta estas, la memoria instalada. Por ende, si se utiliza tal, digamos, si se llega a utilizar una que no es compatible con la board no soportada, pues genera la inestabilidad que ya mencioné. Es por eso que el utilizar el XMP, él busca los datos que son compatibles y generan la estabilidad y los configura automáticamente pues para que evitar que eso suceda, aunque inclusive algunas veces tenemos que realizar ciertos tweaks, ciertos ajustes o modificaciones para evitar esta inestabilidad, porque por más de que se active genera, ¿sí? Digamos que genera inconvenientes para arrancar, inconvenientes de pantalla azul extemporáneo, bueno, todo esto. Y esto es mayor, esto es aquí, es lo que yo les decía, XMP, Extreme Memory Profile. Y esto es, digamos, lo que hace el XMP. Es cuestión de configurar desde la BIOS, pero pues no es el tema principal de este video. Digamos que básicamente pues ya hemos recorrido lo relevante respecto a, a lo que es el hardware que tiene instalado este equipo de cómputo. Faltaría ver eh, estas son las conexiones IRQ de transmisión de datos para cada uno de los componentes del sistema. Eh, bueno, como nos podemos dar cuenta, digamos que esta aplicación es una aplicación bastante detallada en cuanto a la información que podemos ver y consultar del sistema. Ya información como tal muy específica, en la mayoría de los casos nos puede resultar muy útil para poder tomarla como base y poder, digamos, profundizar en procesos de optimización, como lo son el overclock, como lo son el identificar las temperaturas de la tarjeta de video, de la board, del procesador, y saber qué está sucediendo con nuestro sistema y a través de ello poder identificar cuál puede llegar a ser, digamos, que puede estar generando tal vez un bajo performance en nuestro equipo, las latencias de la memoria, digamos, obviamente en el caso de usar hardware de este tipo que tiene este tipo de configuraciones, porque si usamos un hardware más básico, pues digamos que la misma información que aparece es una información más básica. Bien, entonces esto es la introducción que he realizado en mi parte para el curso de arquitectura de computadores. Muchas gracias.